Buenas tardes, arrancamos un nuevo bar del encuentro. Hoy estamos con la presidenta, vicepresidenta. Algo más tenía que decir, si no, no soy yo. No Lo soy avisó yo. antes de empezar, pero bueno. Con la vicepresidenta de Dioxitec, Julieta Sayán. ¿Qué tal, Julieta? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Y también estamos con Juan Ferrer. Juan es nuestro compañero, secretario de profesionales de la delegación CONEA. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes a todos, muy bien, gracias también por el espacio. Vamos a estar hablando de un tema por demás interesante que la mayoría de nosotros no conocemos, que es el tema de la industria nuclear argentina. Y yo voy a decir algo acá, las colegas, las compañeras me van a hacer la segunda. Qué orgullo, ¿no? Que sea una mujer la vicepresidenta de un área que siempre se puede pensar más en términos masculinos. Así que bueno, bienvenida Julieta. Contanos un poquitito qué es Dioxitec. Dale. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la introducción. Sí, de hecho, la cuestión de género estuvo muy presente en nuestra delegación. Y bueno, dentro del sector, sin duda, que es destacable la presencia de muchas técnicas, muchos profesionales. Bueno, ya que estar en esta posición es un gran honor, fue un gran desafío, así que bueno, esperamos estar a la altura. Bueno, Dioxitec es una empresa pública, es una sociedad anónima bajo intervención estatal. Esto es una entidad jurídica distinta a lo que es la SAPEM. Surgió en los años 90, esta fue la forma jurídica que tuvieron la mayoría de las empresas que surgieron en la década de los 90, y su composición accionaria es completamente estatal, pero el 51% es la Secretaría de Energía, el 48% es la CONEA y el 1% es la provincia de Mendoza. Así que desde su inicio la empresa tuvo un enfoque federal de convivencia entre Estado Nacional y Estados provinciales. No es una novedad dentro del sector nuclear, hay otras empresas con fuerte participación de las provincias, lo contó Juan en su charla hace poco. Tenemos el caso de INVAP, que es una sociedad del Estado de Río Negro, y tenemos también ENSI, que es una sociedad del Estado de la provincia de Neuquén. Así que, bueno, Dioxitec tiene estas características y tiene dos líneas de producción a las cuales se enfoca su trabajo. La principal, y es la que le da nombre, Dioxitec viene de dióxido de uranio, es un polvo que sirve como combustible para las centrales nucleares. Es el primer eslabón en la industrialización del combustible nuclear. Dioxitec hace el polvo y después ese polvo se compacta con forma de pastilla en Conuar, que también es otra empresa que también comentó Juan. Conuar es una empresa mixta, mitad capital estatal, mitad capital privado. Entonces, la producción de dióxido de uranio se hace en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Córdoba, donde yo soy oriunda. No nos habíamos dado cuenta. Si no se habían dado cuenta, comenzó la producción en el año 82, en diciembre del 82, de manos de la Comisión Nacional de Energía Atómica, y en el contexto de la década de los 90 se transformó en una sociedad anónima con el objetivo de favorecer la dinámica de la producción a escala industrial, el ida y vuelta entre los clientes con este formato de sociedad anónima. Y la segunda unidad de negocios es un negocio que es casi el 100% de exportación, es la producción de fuentes selladas de cobalto 60, muy difícil de nombre, muy largo. También es un producto industrial que se usa en plantas de irradiación principalmente. La irradiación es una técnica de esterilización. Por ejemplo, cuando vos te operás y te ponen una prótesis, para que tu cuerpo no rechace esa prótesis y esté en perfectas condiciones, libre de bacterias, previamente es irradiado para que pueda ser utilizado en el cuerpo. O sea, tiene usos medicinales. Tiene usos medicinales y después tiene muchísimos usos industriales. Siempre enfocados en la irradiación como técnica, digamos, en un lenguaje llano diríamos de tener algo limpio, impecable, impoluto. Exactamente, una técnica de esterilización. Exactamente. Entonces, en Dioxitec se producen esas fuentes selladas de cobalto 60 y se exporta el 90% de la producción a todo el mundo. A China, a Estados Unidos, a la región, a Chile, a Uruguay,
a Europa, a distintos países de Europa. ¿Y son muchos países los que producen el cobalto 60? No ¿Del mundo? no son muchos países. Para producir el cobalto 60 primero tenés que tener centrales nucleares de tipo CANDU. Así que ni siquiera son todos los países que tienen centrales nucleares, sino solo aquellos que tienen centrales de tipo CANDU. En el caso de Argentina, esa es la central nuclear de Embalse, que también está en Córdoba, en Río Tercero. Entonces, a partir de contar con esa central, es que se puede contar con este subproducto que aprovecha la fusión que se hace en el reactor nuclear, se aprovechan los neutrones que se producen en la fusión nuclear y con eso se transforma el cobalto 59 en cobalto 60 y es un subproducto exportable. O sea que es una empresa que genera ingresos. Exactamente, es una empresa que genera divisas. Exactamente, sí. Esta unidad de negocios también surgió de la Comisión Nacional de Energía Atómica y a partir del 2002 la tomó Dioxitec porque precisamente tener esta forma de sociedad anónima facilita que desde el Estado se pueda exportar. No es lo mismo la normativa que rige si vos querés exportar desde un ente público que si lo haces desde una sociedad anónima. Entonces el formato jurídico de sociedad anónima es lo que permite esta interacción, digamos, ser un exportador de tecnología. Pero sigue siendo una empresa pública. Sigue siendo una empresa pública, sí, bajo control, digamos, el 99% de las acciones Estado Nacional, el 1% un Estado provincial. Sí, yo quiero hacer un comentario porque Julieta en dos oportunidades mencionó la exposición de Juan, así que a los amigos y amigas que nos están viendo, los voy a invitar a ingresar al canal de YouTube de nuestra Secretaría, que es Comunicación Profesionales UPCN, porque ahí van a poder ver el inicio de un nuevo ciclo que se llama ¿Sirve el Estado?, con el cual intentamos dar alguna respuesta a la discusión tan en boga en este momento. Y el primer programa, justamente nosotros hicimos una visita al Centro Atómico de Ezeiza, estuvimos recorriendo Dioxitec, estuvimos recorriendo toda la parte donde se hace radioisótopos para la medicina, el reactor RA10, ¿correcto? Así que ahí van a poder ir viendo en sucesivos capítulos esta recorrida y este desarrollo, a raíz del cual, y lo poco que aprendimos, no porque no nos hayan enseñado bien, sino porque a nosotros nos cuesta, nos inspiró un poco para invitar a Julieta que viniera hoy y ampliar esta explicación directamente con los amigos y amigas que nos siguen, los compañeros y compañeras de todo el país. Al emitirse por streaming, llega a todas las provincias, llega a todo el país. Eso es lo que quería hacer la aclaración en principio para que se entendiera, porque parecía que habíamos tenido otras conversaciones antes, efectivamente las tuvimos, pero las van a poder ver porque también fueron públicas. Julieta, volviendo al tema nosotros estuvimos recorriendo la planta en Ezeiza. Sí. Ahí nos estuvieron contando más o menos cómo se arma todo el sistema para poder trasladarlo, etcétera, etcétera. Todo lo que, digamos, la materia con la que se trabaja viene toda de Río Tercero, de la central atómica de allí. El cobalto 59 sí. Se importa de Finlandia, se irradia, no es exactamente el término, pero bueno, se aprovechan los neutrones de la central Embalse y ese cobalto 59 pasa a ser cobalto 60. Es un radioisótopo que, digamos, ve alterada su energía al recibir un neutrón y pasa a ser cobalto 60. Ese cobalto 60 es altamente radioactivo, emite rayos gamma y con esos rayos gamma que después los podemos aprovechar acumulándolos en una fuente, que llamamos la fuente sellada de cobalto 60, y que va a tener distinta graduación, distinta dosis según lo que necesite el cliente para poder ser utilizado. O sea, para llegar a este producto hace falta una acumulación de conocimiento enorme. Previo a consolidar esto como un esquema de negocio, como un producto de exportación, hizo falta un aprendizaje a nivel interno en Argentina enorme, obviamente en el campo de las técnicas nucleares, en el campo de los usos pacíficos de la tecnología nuclear, y esta actividad inició en Argentina de la mano del nacimiento de la CONEA. La CONEA nace en los 50, ya en el 55
había una línea desarrollada sobre radioisótopos. Cuando pensamos en lo nuclear, en general pensamos en el uranio como el combustible para las centrales, pero técnicas nucleares podemos usar sobre toda la tabla periódica, y en el caso de cobalto lo utilizamos porque es un emisor de este tipo de energía, los rayos gamma. Entonces, digamos, llegar al producto industrial fue posible gracias a todo este cúmulo de capacidades de la Comisión Nacional de Energía Atómica, de sus institutos. El Centro Atómico de Ezeiza se especializó desde su inicio en la radioquímica, entonces que de allí fuimos, digamos, cultivando los saberes a plantas piloto, y luego de plantas piloto, inaugurada la central de embalse, ya se pudo escalar a una producción industrial. Se condensa esto por lo menos 5 décadas de conocimiento acumulado para llegar a la calidad de producto exportable que hoy ofrecemos al mundo. Y la capacitación de cada uno y cada una de esos compañeros y compañeras que están laburando ahí, ¿no? Porque vos estabas hablando, decías, yo voy a ser sincera, yo creo que aprobé química porque la profesora me tenía cariño, ¿no? Si no, todavía estaría debiendo material de la secundaria, claro, ¿no? Por eso digo, pero el conocimiento, la capacitación que tienen esos trabajadores y esas trabajadoras en la materia, que a veces uno como que dice, bueno, pero ya están grandes, ya están para retirarse. Bueno, formar esos profesionales no es cosa de un día para el otro. Tal cual, digamos, es necesaria mucha formación, y además es necesario contar con una determinada licencia para cada uno de los pasos que involucran la actividad. Digamos, vos imaginá, esto es una fábrica, pero el rol de cada uno dentro de la fábrica requiere un tipo de licencia que lo otorga el ente regulador, que es la Autoridad Regulatoria Nuclear. Para obtener una determinada licencia hace falta 5 años de formación, hace falta rendir exámenes permanentemente, así que el core de la actividad nuclear es know-how, es saber hacer, es sostener esas capacidades, y el traspaso de esos conocimientos hacia otras personas requieren mucho tiempo de formación, y una formación que es continua. Aparte del título universitario. Exactamente. Sí, incluso si hay alguna tarea de operario que no requiere título universitario, sí necesita el terciario y sí necesita la licencia. Y rendir la licencia es 1 año de estudio mínimo, más 6 meses en el mínimo de práctica, digamos, todo necesita mucho know-how, mucha capacitación y mucha formación. No, si me permitís agregar respecto a la importancia de los recursos humanos dentro del sector nuclear, la retroalimentación que tiene, no solo tener recursos humanos altamente capacitados, por ejemplo, en una empresa como Dioxitec, con los productos que ya bien describió Julieta, respecto a las necesidades que pueda tener la sociedad, sino mismo en la búsqueda de soluciones a la sociedad. El sector nuclear necesita esos productos para retroalimentar otros sectores. Entonces hablábamos, por ejemplo, de fuentes de cobalto 60. Con esas fuentes de cobalto 60, por ejemplo, tenemos capacidades en el propio centro atómico en una planta semi-industrial de irradiación. Con esa planta semi-industrial de irradiación damos soluciones, por ejemplo, a la irradiación de alimentos. ¿Para qué? Para darle más longevidad a ciertos productos, a ciertos alimentos, en el marco de lo que sería una política de seguridad alimentaria con nuevos métodos, nuevas tecnologías aplicadas a la preservación de los alimentos. Ahí tenemos grupos, especialistas, químicos, ingenieros, que están abocados a poder alimentarse de ese producto que genera una empresa como Dioxitec. Mismo en la industria, en el sector de salud pública, la CONEA es parte de fundaciones de medicina nuclear. Bueno, ese cobalto 60 puede servir para estudios de irradiación con rayos gamma, braquiterapia, cobaltoterapia, para tratamientos de enfermedades como el cáncer, en donde estamos, digamos, desde lo público dando esas soluciones. Además están los servicios que se puede dar, o el producto que se le puede dar al mercado así dicho, o al sector privado, pero ¿qué quiero decir con esto? Que retroalimentar al recurso humano dentro del sector nuclear también le da validez como algo que trasciende una mera empresa o trasciende la mera Comisión Nacional de Energía Atómica. De hecho, el propio origen de las empresas como spin-off tecnológico de la CONEA tiene que ver con eso, con dotar de diferentes herramientas a la CONEA para hacerse más eficiente a la hora de dar un servicio, proveer un producto, etcétera, etcétera. Entonces, es interesante que esa carrera
tan profesionalizada, la especialización de técnicos para operar ciertas instalaciones, tiene que ver también con una historia y una trayectoria que ha tenido la Comisión Nacional de Energía Atómica desde sus inicios, ya lo hemos hablado, en donde incluso casi la hace única al tener sus propios institutos de formación en asociación con universidades nacionales públicas, en este caso la Universidad de Cuyo con el Instituto Balseiro, la Universidad de San Martín con el Instituto Benninson y el Instituto Sábato, que está continuamente pensando sobre esas necesidades que está teniendo la sociedad, bueno, cómo mejorar la oferta académica, cómo mejorar la calidad de profesionales que estamos formando y sacando, ¿no?, al sistema. Entonces eso es interesante. Es impresionante, bueno, toda esta historia, ¿no?, de la CONEA y todos estos desarrollos que se van dando, no solamente de los recursos humanos, que es la parte más importante, pero también de la parte de infraestructura, ¿no?, porque todo esto requiere una importantísima inversión que durante el transcurso de los años se fue realizando y que hoy está puesta un poco sobre el tapete, ¿no? El actual gobierno está tomando decisiones en lo que tiene que ver con políticas públicas. En el caso de ustedes, me gustaría que me cuenten cuáles son los que avisoran ustedes en este tema, porque tantos años de especialización, de inversión en recursos para estas cuestiones, que hoy se diga que el Estado se va a retirar. Empezamos con las empresas porque tal vez han estado más en el ojo de la tormenta. Sí, creo que desde la lógica de esa narrativa está hoy como en discusión cuál es el rol del Estado como empresario, si el Estado debe ser o no empresario. En el caso del sector nuclear, son muchas las empresas que surgieron como, digamos, cuando una determinada tecnología alcanzó un grado de madurez para pasar a una etapa industrial y que ya el producto sea algo repetitivo y no que sea una innovación o que sea un desarrollo. Cuando ya alcanzó esa madurez tecnológica, pasó a tener otra forma jurídica bajo Sociedad del Estado, SAPEM o como Dioxitec, Sociedad Anónima. Con lo cual nosotros tenemos ya 40 años para demostrar que el Estado puede tener empresas, que esas empresas se pueden sostener en el tiempo, que la operatoria es sustentable, digamos, en el caso de Dioxitec no es una empresa deficitaria, pero más allá de eso, digamos que todavía hay mucho más por hacer, digamos que las empresas pueden y deben crecer, desarrollar nuevas unidades de negocios y, digamos, que el Estado cuente con esa herramienta no puede dejarse de lado sin antes mirar a qué sector en particular nos estamos refiriendo. En el caso del sector nuclear es un sector estratégico, es un sector consolidado, ya más de 70 años, y como bien dijo Juan, continúa siendo escalable. Digamos, los desarrollos que hoy una tesis de un instituto puede ser escalable en determinado tiempo, o un desarrollo de laboratorio, y ya contar con la infraestructura y el ordenamiento jurídico de una empresa permite que eso tenga el camino más fácil hacia ser un desarrollo industrial exportable o para el mercado interno. Ustedes decían genera divisas. Sí. Vos decías también proveemos al sector, o sea, a la salud pública. Digo, si esto no estuviera en manos del Estado, esas divisas no quedarían para todos, sino que quedarían para las empresas privadas que obviamente no las traerían, sino que las dejarían afuera. Y el costo que representaría, por ejemplo, para la salud pública, acceder a esos servicios si los brinda solamente un privado. Y los tendría que pagar en dólares. No, por eso, el costo que representaría sería imposible. Bueno, de hecho eso nos pasó con una fuente que tuvimos que, digamos, Dioxitec brindó el servicio de InfoExpo, facilitó la importación de una fuente que nosotros no producimos por un tema de tamaño. Nosotros producimos hasta un determinado tamaño, la fuente que necesitaba el país era muchísimo más pequeña. Entonces brindamos el servicio de traerla y desde ya que importar un insumo que es escaso, que es intensivo en conocimiento, que no se produce en todo el mundo, resulta, bueno, mucho más elevado el costo que producirlo localmente. Ahora, desde ya que, bueno, todo eso hoy está en discusión, sin duda, y forma parte de una discusión un poco más amplia que es, bueno, la administración del comercio exterior, la macroeconomía en general, la cuestión que tiene que ver con la competitividad o no de nuestro tipo de cambio. Digo, ya vivimos etapas en donde
por una cuestión de tipo de cambio, no resultaba competitivo en términos de mercado la producción nacional versus la importación. Eso es un terreno movedizo, eso, digamos, es pendular como los proyectos macroeconómicos de la Argentina, digamos. Lo que sí sobrevive y permite pensar nuevos escenarios es que tenemos una infraestructura consolidada, tenemos un sector que se retroalimenta del ítem principal, que es el know-how. Entonces, mientras nosotros podamos mantener ese circuito fluido, podemos discutir, digamos, una convivencia, porque de hecho ya contamos con empresas mixtas, en donde el rol del Estado es aquel que preserva ese know-how, lo alimenta, lo retroalimenta y genera nuevos, si querés, nuevos productos, puede generar nuevos mercados, como vimos en el caso del RA10, para, digamos, evolucionar en desde las herramientas que ya tenemos hoy. No hace falta tirar todo abajo y arrancar de cero, sino que desde donde estamos, rediscutirlo y profundizarlo, hacerlo más abarcativo. Esa es una discusión que podemos perfectamente dar desde el sector nuclear y desde la experiencia de haber gestionado estas empresas, tanto esta que es 100% público hoy en día, como las que son de capital mixto. Entonces no es un blanco o negro, hay muchos grises desde donde, digamos, desde mi punto de vista al menos, el rol principal del Estado o de este sector nuclear público es continuar proveyendo de este know-how acumulativo a lo largo de 7 décadas. Entonces, el principal valor está ahí, en los trabajadores y las trabajadoras que se forman, que se perfeccionan y es donde se generan nuevos productos, nuevos servicios y podemos expandir esta actividad. O sea que en estas carreras tecnológicas, cuando uno abandona el tren en algún momento, después no se recupera más. Nos ha pasado en la Argentina con la construcción de aviones, de barcos, etcétera, donde en algún momento estábamos más o menos con una tecnología determinada, se abandona y después volver a hacerlo es imposible. Entonces, no sé si dentro del listado de empresas a privatizar está Dioxitec, por ejemplo, ahora en el... No. Menos bueno, No está. No, porque es sociedad anónima. No lo digamos, no No lo hablemos. es sociedad del Estado, es sociedad anónima. ¿Y hasta ahora hubo alguna medida que tomó el gobierno que les haya afectado directa o indirectamente para el desarrollo, digamos, de las tareas de ustedes? En este momento está parada toda la obra pública y nosotros estamos construyendo una nueva planta de uranio en Formosa. Y bueno, los fondos estamos en discusión, en conversaciones continuas, porque el grado de avance de la obra es muy importante. La obra civil está al 80% y el montaje está al 70%, con lo cual es muy poquito lo que falta para la etapa de puesta en marcha. Y además esta obra también incorporó muchísima tecnología. La planta de Córdoba fue un granito para el desarrollo tecnológico nacional en los 80. La nueva planta de uranio incorpora todas las tecnologías de la industria 4.0. La automatización de los procesos, tiene un esquema de ciberseguridad único para Latinoamérica, es una planta digital, una de las primeras en el mundo de su estilo, para la producción de dióxido de uranio, que va a ser digital. Los operarios no van a estar corriendo, empujando cosas, girando tuercas, sino que van a estar operando desde tablets. Homero Simpson, ¿qué haría? Nada que ver, nada que ver con eso. Entonces, digamos, el diseño de esta nueva planta surgió de los especialistas de mantenimiento de la planta de Córdoba. De nuevo, esta idea de que lo principal nuestro es ese know-how, ese aprender haciendo, ese aprendizaje que tenemos los trabajadores y trabajadoras al estar manos a la obra con la tecnología y desde nuestra experiencia innovar. Así que bueno, tenemos energía puesta en sí. Perdón, un poco volviendo a la pregunta original de Javier y esto respecto de la obra pública y cómo nos vemos a futuro con lo que venimos desarrollando. A mí me parece tal vez una pregunta iniciadora para debatir qué es lo que se le viene al sector público, que tiene que ver con la decisión y la definición del gobierno nacional sobre un sector, ¿no? Y hablo en términos de definir qué queremos para el llamado Plan Nuclear Argentino. Es decir, estamos hablando de que el sector nuclear tiene un plan que venía desarrollándose a partir de proyectos estratégicos en diferentes sectores o en diferentes áreas de impacto
a lo que habíamos planificado. Entre ellas está esta nueva planta de purificación de uranio en manos de Dioxitec, o mismo está, por ejemplo, el reactor Karen, el reactor modular pequeño al lado de las centrales de Atucha 1 y Atucha 2 en la localidad de Lima, en Zárate, que, yendo a esa pregunta, bueno, es un proyecto de inversión que demanda fuertes capitales, o sea, demanda una inversión en dólares muy importante, que tal vez para poder tener definiciones respecto de sí al Karen o no al Karen, se necesita una voluntad política de decir, bueno, la energía nuclear el día de mañana tiene que ser parte de la planificación energética del país, tiene que ser parte de la diversificación de la matriz energética de la Argentina, tiene que ser parte de la oferta exportadora tecnológica de alto valor agregado que tenga el país, por la experiencia que ya tuvimos, por ejemplo, con la empresa INVAP, a través también de la Comisión Nacional de Energía Atómica, a exportar reactores de investigación, y que esa experiencia se pueda replicar el día de mañana con un diseño propio de reactor de potencia, que es este reactor Karen que se está llevando como un prototipo en Lima. Entonces, eso está a cargo de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Ahora, no nos sirve decir sí al Karen y empujar el Karen si no tenemos detrás ciertas definiciones hacia dónde quiere ir Argentina con la energía nuclear. Entonces, parte de la incertidumbre que hoy reina en gran parte del Estado y en particular en el sector nuclear, tiene que ver con, bueno, la necesidad de consolidar lo que se llama un poder de lobby en diferentes sectores que sabemos que pueden empujar a los proyectos nucleares. ¿Por qué? Porque en su momento, para finalizar Atucha 2, para instruir a la Comisión Nacional de Energía Atómica que empiece la construcción del Karen, para que se extienda la vida útil de la central nuclear de Embalse, por ejemplo, se tuvo que negociar una ley en el Congreso Nacional que declare de interés todos estos proyectos. Eso necesitó, digamos, un trabajo político fuerte en donde los diferentes sectores políticos, los diferentes partidos identifiquen al sector nuclear como algo desde donde se puede construir una identidad nacional y un rol del Estado en concreto. Ahora, después también está la discusión en ese rol del Estado, bueno, qué carga tiene que tener sobre los proyectos, porque, como bien decíamos recién, puede ser a partir de empresas que se puedan dar autosustentabilidad, puede ser a partir de asociaciones público-privados, puede ser la introducción de capitales extranjeros para compartir parte del negocio. Digo, ¿por qué? Porque hay flexibilidad para pensar justamente esa planificación y ese desarrollo sostenido en el tiempo que le dé sentido a apostar y avanzar en este sentido. Y volvemos a los recursos humanos. Si no está esa decisión política, si no está el convencimiento de que ese plan tiene que desarrollarse, ¿cómo vamos a mantener y retener a los mejores cerebros que el propio sistema público está impulsando como parte de ese grupo formado que le da el corazón al sector nuclear? Hablábamos del Instituto Balseiro, un poco la otra vez charlábamos de que quién está en contra de que el hijo o el vecino o el sobrino sea físico o ingeniero nuclear, yéndose a Bariloche a instalarse en un instituto de primera línea mundial para después ser el orgullo o de la familia o del barrio o de la ciudad. Digo yo, viniendo de Quequén, en donde el partido de Necochea ha dado menciones y ha declarado hijos dilectos a numerosos estudiantes formados en institutos como este, porque realmente son motivos de orgullo. Y son motivos de orgullo porque hay una decisión del Estado Nacional de promover eso. Ahora, hay que acompañarla, porque si no queda en el individualismo, queda en, bueno, lo colectivo en un segundo lugar y sálvese quien pueda. Y en el sálvese quien pueda, la decisión hoy de los pibes es irse afuera, es trabajar en la industria que no tiene que ver incluso con lo que se formaron. Hay ingenieros nucleares desarrollándose en otros ámbitos cuando podemos contarlos con los dedos de la mano, cuántos se reciben año a año. Entonces ahí indudablemente hay algo para debatir y discutir. ¿No juega también? Juega muchísimo. Digo, porque... Juega muchísimo, pero al mismo tiempo, si uno sabe que no estamos siendo competitivos como sector para retener eso, mínimamente necesitamos por lo menos también tener la decisión
de decirle acá hay un horizonte temporal en donde te vas a poder desarrollar, vas a poder tener protagonismo y vas a poder trabajar y vivir de lo que te gusta porque estudiaste para eso. O sea, yo creo que un ingeniero nuclear del Balseiro está pensando en ser parte del día de mañana una cuarta central o quinta central nuclear argentina, en el proyecto CAREM, en el reactor RA10. No está pensando en hacer cálculos financieros en una empresa privada. Y es lo que está pasando. Lo tenemos que decir. Es parte de la realidad. Es así, es tal cual. Lo que también creo que, y esto va para los que nos están viendo o escuchando, voy a actuar como si fuera el almacenero. No se puede seguir adelante con ese proyecto porque ese proyecto implica 900 millones de dólares o 1.000 millones de dólares, entonces hay que parar. Lo que no dice es que de esos 900 o 1.000 millones ya gastamos 500 o 600 entre la obra civil y todo. Por lo tanto, cuando yo digo interrumpo este desarrollo, no me estoy ahorrando 200 millones de dólares. Estoy tirando a la basura 500 o 600 que ya gasté, más la formación, más una presencia internacional. Digo, nosotros tenemos un rol interesante dentro del organismo de Naciones Unidas encargado de la energía nuclear, ¿no? Sí, lo dije con Rafael Grossi como director general. O sea, el director general del organismo de Naciones Unidas encargado de todo lo que tenga que ver con energía nuclear es argentino. Eso también tiene que ver con todo lo que contaba Julieta, de 50 años de desarrollo, de investigación, de tener un plan, de más allá de todos los tropiezos, haber avanzado en un montón de cuestiones. Y con lo que vos decías, Patricia, de si se van a quedar o no, yo creo que cualquiera de estos profesionales con esta formación se van a quedar, aunque afuera podrían ganar más, en la medida que acá tengan un proyecto. Lo que no le puedes pedir es que hagan patria y que se queden sin proyecto y sin salario. Más que hacer patria significa ser masoquista. Y digo, esto lo tenemos que decir muy claramente porque si no, no se entiende. Coincido con Juan en la necesidad de que haya un proyecto, pero también tengamos en claro esto otro, que cada vez que decimos vamos a interrumpir un gasto, no es que quedó todo en cero. Quedó que hemos gastado, hemos dilapidado una cantidad de dinero por interrumpir ahora lo que se había iniciado, que es lo más grave. Con una empresa que genera ganancia, bueno, digo, o sea, porque no es solo para lo que la- perdés, sino que cuando la terminas genera ingresos. Pero además va a generar fuente de trabajo, ingreso, la posibilidad de desarrollar otros productos que seguramente también puedas comercializar, digo, es un desperdicio. Y además mucho con más grande de lo un que prestigio, porque ustedes trabajan a demanda, ¿verdad? O sea, porque esto es otra cosa que hay que aclarar. No es que ellos producen, digamos, Estoquean. Sí, se toca. y estoquean, claro. Ustedes trabajan a demanda. ¿Cómo es este sistema? En el caso del dióxido de uranio, el 100% de la producción se vende a Nucleoeléctrica Argentina. Digamos, eso forma parte del ciclo de combustible. CONUAR es quien utiliza el insumo, lo transforma en un elemento combustible y va a Nucleoeléctrica. En ese ciclo, en ese circuito, NASA es el único cliente por la capacidad productiva que tenemos. En el caso del cobalto, las características del producto dependen de la demanda del cliente. Se hacen a medida del cliente y, digamos, el cobalto 60, como el resto de los radioisótopos, tiene un tiempo de vida, tiene un tiempo de decaimiento, donde no, digamos, si estoqueas, después, digamos, va perdiendo un 1% de actividad por mes, entonces después necesitas más para cumplir el requerimiento. Así que el negocio funciona con apenas salida la cosecha de la central de embalse, tener cerrados los contratos con los clientes para aprovechar al máximo el material y ajustarnos específicamente a las necesidades de ese cliente. No se tiene estoquea, pérdida, no se no tiene estoquea, pérdida. no, porque además la actividad radioactiva nunca decae a cero y por requisitos internacionales es necesario cerrar un reciclaje, una retoma de esa fuente. Entonces yo le vendo a mi cliente usa ese producto durante 5 o 10 años y después me lo devuelve. Yo con ese producto reciclo y genero un nuevo producto que nuevamente pongo a la venta. Entonces no hay stock y tampoco hay pérdida. Y además ustedes han desarrollado un contenedor para estos objetos, ¿verdad? Sí. Para, digamos, la logística de la venta de una fuente es casi tan compleja como la producción misma de la fuente.
porque digamos, al hablar de rayos gamma necesitan un blindaje, necesitan una protección muy importante. Entonces, para poder tener el negocio, poder tener la vía, el cliente, tu cliente tiene que a la vez tener aprobado tu bulto de transporte. Eso es lo que llamamos contenedor. Y Argentina pudo salir a exportar porque contaba con contenedores, industria nacional diseñados en el país, producidos en el país, y que actualmente los estamos escalando una flota mayor de contenedores de la mano de INSA, también empresa recuperada por el Estado, y eso es lo que permite ampliar la red de clientes y digamos que esa venta genere una mayor proporción de ganancia. Si tuviéramos que usar contenedores de los clientes o de otros países, se reduciría la capacidad de exportación. Así que sí, hemos apostado al crecimiento de las rutas, a la diversificación de las rutas, a través de contar con más contenedores, industria nacional, que nos permitan este intercambio. Durante mucho tiempo, yo me acuerdo, era muy joven, pero yo me acuerdo, la mala prensa que tenía la energía nuclear, ¿no? Vos recién hablabas las cosas radioactivas, qué sé yo, y yo, nada, se me vino a la cabeza todas las cosas que te iban diciendo con la energía nuclear, con las cosas radiactivas, con... Eso nosotros creo que lo hemos podido superar, esto que vos planteás de todo este mecanismo de transporte que se hizo en Argentina, digo que no es un dato menor, que se hizo acá y que sirve para el mundo. ¿Cómo estamos hoy en ese sentido de la mala prensa que tiene la energía nuclear o lo nuclear en general? Bueno, detractores del sector y de los beneficios de la energía nuclear siempre existieron y van a seguir existiendo, eso lo sabemos. Sabemos también que la energía nuclear nace casi con el pie izquierdo, por así decirlo, al hacerse conocida a partir de la detonación de los explosivos nucleares de Hiroshima y Nagasaki, y después ha tenido sucesos y accidentes importantes que han marcado incluso a la industria nuclear y al devenir de la industria nuclear. Es decir, cuando uno ve la curva de crecimiento o de impulso de la construcción de centrales nucleares, post-Chernobyl y post-Fukushima, se notan, por ejemplo, esos altibajos bastante pronunciados que tienen que ver también con esto que hablábamos, decisiones políticas en donde se ponen en juego ciertos intereses. Si no, vayamos a, por ejemplo, el caso de Alemania, que era un país que tenía una matriz energética fuertemente marcado como nuclear, entre el 30 y el 40% de su generación de origen nuclear, que post-Fukushima toma, obviamente por diferentes factores, pero principalmente por la mala prensa, su vida a un accidente particular de alto impacto a nivel global, en términos mediáticos me refiero, y acompañada por el lobby del Partido Verde alemán, que estaba promoviendo otro tipo de energías alternativas, pensando en la descarbonización de la matriz, que es un combo casi, digamos, letal para darle supervivencia o que pueda sobrevivir la decisión de mantenerse nuclear. Ahora bien, otras grandes potencias, hoy tenemos a China como el principal constructor de centrales nucleares en cantidad en el mundo, Rusia el mayor exportador de centrales nucleares en el mundo, Estados Unidos sigue teniendo la flota más extensa de reactores nucleares en el mundo, es decir, los grandes polos de poder siguen apostando y están empujando por una agenda pronuclear en términos de competitividad, costos de la energía, innovación tecnológica, más todo lo que es la agenda medioambiental, que ha estado lo nuclear trabajando fuertemente para otra vez reposicionarse y hoy encontrarse como alternativa, como opción. Es decir, hoy se habla de lo nuclear ya no como esa fuente contaminante, sino como un complemento que puede llevar adelante esta transición energética junto con, por ejemplo, energía eólica, energía solar, como las nuevas fuentes no convencionales
renovables que han tenido un boom como parte de esta solución al cambio climático. Ahora, es difícil también plantearse un debate respecto a la opción nuclear desde ese lugar cuando uno no lleva adelante una política agresiva comunicacional de los beneficios que tienen las diversas aplicaciones de la tecnología nuclear. Entonces, tenemos que esperar un apagón como el que ocurrió el año pasado por un transformador que se prendió fuego, que estaba cerca, no tenía nada que ver con la generación nucleoeléctrica, pero estaba cerca de una central nuclear para que se queden millones de usuarios sin suministro eléctrico, y como salía de funcionamiento la central nuclear de Atucha 1, bueno, ahí nos enteramos que parte de prender la luz, enchufar la plancha, tiene que ver con que el origen de esa electricidad viene de una central nuclear. La gente no lo sabe, incluso viviendo a pocos kilómetros de una central nuclear. La gente no sabe que parte del tratamiento médico se da gracias a este complejo industrial. La misma persona que por ahí te dice, no, mi familiar lo están tratando, le están haciendo un tratamiento de radiación o de cobaltoterapia o cosas por el estilo, y yo estoy en contra de la energía nuclear. Claro, sí, Perdón, ¿cómo? ¿Qué es lo que no entendimos? No, yo quiero complementar lo que estaba diciendo Juan por lo siguiente. Yo ahora, lo que él explicó de Alemania. Alemania efectivamente puso en marcha todo un proceso de cerrar todas sus plantas nucleares, y las cerró, y las reemplazaba con el gas que venía de Rusia. ¿Se enteraron que hay una guerra en Ucrania? Claro. ¿Saben qué le pasó a Alemania? ¿Saben cómo terminó Alemania? Comprando energía nuclear a Francia, que no la cerró, y reabriendo las usinas a carbón. Entonces yo le quería preguntar al Partido Verde y a los ecologistas, ¿qué me dicen ahora que no tiene energía atómica, que tiene energía a carbón? Bueno, digo, estas son las cosas, porque esta segunda parte no te la dice nadie. Claro. Te dicen la primera parte de la historia, pero esta segunda, que son las consecuencias, no se sabe. Perdón. Sí, Julieta. La energía nuclear no emite gases del efecto invernadero, no libera al ambiente dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Con lo cual es parte de la solución al cambio climático, en línea con lo que decía Juan, de ir hacia una transición energética y una diversificación de la matriz energética. En esa línea, digamos, la energía nuclear tiene mucho más para ofrecer para llegar al camino de una emisión cero de gases de efecto invernadero, y eso está hoy en el debate dentro de los ambientalismos. Ya hay líneas dentro del ambientalismo que adhieren a la energía nuclear como parte de la solución al problema del cambio climático. Y a la vez, la Unión Europea ya clasificó la energía nuclear como una energía verde, y distintos países están estableciendo el uranio como un mineral crítico para la transición energética. Entonces, el diálogo social respecto a esto se está diversificando. No es de nuevo blanco o negro. Hay muchos grises en el medio y estamos siendo parte de ese diálogo con la sociedad, mostrando una vez más que somos parte de la solución, que toda esta infraestructura que tenemos, todo este know-how, todo este desarrollo aporta a esa agenda. Y después, como decían brevemente los compañeros, en todo lo que tiene que ver con la cuestión de salud, están aceptadas nuestras técnicas porque está demostrado que salva vidas. Entonces, creo que hoy la discusión pública y el diálogo público es mucho más diverso, hay muchas más voces que lo que veíamos hace 20 o 30 años. Julieta, vos cuando estuvimos allá nos contaste, a ver si yo lo entendí más o menos bien, por eso te voy a pedir que te lo aclares, que lo comentes, que con este proyecto que está tan desarrollado de la provincia de Formosa, tan avanzado esta planta, ya hay inclusive una interrelación con el sistema de salud de la provincia para aprovechar un poco lo que sería el funcionamiento de él. ¿Es así? Más o menos. En Formosa se inauguró en el 2022 un centro de medicina nuclear, pero es de la Comisión Nacional de Energía Atómica, no de Dióxido. Se desarrolló en conjunto con la Comisión Nacional de Energía Atómica. Ese centro de medicina nuclear cuenta también con equipos de cobaltoterapia, pero justo esa fuente es mucho más chiquita que la que podemos producir nosotros y no trabajamos a esa escala, entonces tuvimos que ayudar en la importación. Pero el centro de medicina nuclear se consolidó gracias al apoyo de la Comisión Nacional de Energía Atómica.
Ahora, que Formosa cuente con ese centro y que ya haya atendido a más de 1000 pacientes y que la población haya accedido a ese servicio de salud, sin duda que mejoró la calidad del diálogo social en torno a la planta de Uxitec. Sí. Y de hecho, previo al inicio de la construcción, se hizo una audiencia pública en donde se expuso, digamos, la línea de base ambiental, y, digamos, toda la sociedad pudo participar para volcar ahí todos los elementos de este diálogo, y la aceptación ha sido amplia, ha sido muy amplia. Eso se hizo antes de iniciar la construcción de esta planta. Sí, previamente, sí, una audiencia pública. Pero porque sí. la gente, por el temor de la gente, sobre todo Chernobyl y esas cuestiones, si tuvieron algún inconveniente frente... No surgió de un temor, surgió, digamos, la legislación. No, la legislación sí, pero la gente no tuvo ninguna... No les generó temor, no hubo resistencia. ¿Qué puede haber? Hubo un diálogo social amplio. El diálogo social fue muy importante comunicar a la sociedad. Todo esto que cuál es el rol de la desarrolla, cuáles son sus diversas movimientos. Todo eso fue presentado públicamente. Toda la documentación, dada la ley, se obtuvo licencia ambiental para comenzar. Sin duda que día a día en donde cada uno sabe de un vecino. Tuvo una de salud y tuvo una de salud que antes tenían solo aquellos que podían pagarse un viaje en Córdoba, en Buenos Aires, en Mendoza, entonces todas las acciones, todos los sentimientos cuando enfrentan a la realidad de la vida y con eso se disipa todo lo que es ruido, o lo que es inquietud, o lo que es desconocimiento, o lo que necesita mayor información para entender de qué se trata. De hecho, estamos todos nosotros hoy acá y seguramente muchas de las cosas que planteamos es la primera vez que del otro lado van a escuchar los compañeros. Del otro lado, yo lo tenía todo re claro. Nosotros también estamos aprendiendo. Claro, por eso te digo, es muy interesante esto que cuando yo les pregunté justamente esto de la mala prensa que tuvo tantos años, es porque hay mucha gente que, como decía Omar, está utilizando la herramienta y no sabe que la está utilizando y sigue hablando mal de ella, ¿no? Entonces, por eso yo te ponía el primer ejemplo que te di fue la prótesis. Claro. Teniendo un problema de salud, entonces una prótesis, bueno, esa prótesis estuvo irradiada. Y pasó por un proceso de esterilización industrial para que lo puedas tener en tu cuerpo y te permita caminar. Entonces, si vos lo comunicas desde ese lugar, es mucho más comprensible que si lo planteas desde, bueno, esto el contenedor o la dosis, o por ahí me fui muy por... No, pero al contrario, porque digo, para mí al menos fue muy importante saber que nosotros como país podemos fabricar, pensar, cranear estos contenedores que tienen la seguridad que deben tener, ¿no? Yo hace unos días tenía una discusión por este tema de que van a ingresar repelentes sin pasar por la ANMAT. Entonces me decía, bueno, pero ya pasaron por los controles de sus países. Sí, pero no son los controles de nuestro país. O sea, yo confío mucho más en los controles de nuestro país que en el otro. No te digo que esto que están haciendo, esto de los contenedores y todo lo demás, tenga el visto bueno del mundo para que sea transporte, me parece que es algo fantástico, digo, a mí me llena de orgullo. Yo sé que todos quieren seguir hablando y los voy a dejar, pero no quiero dejar de interactuar con quienes nos están haciendo el aguante. Mauro Fernández de la CONEA, acá hay varios que están dando presente, vayan anotando. Mauro, Denise y Mariano de la Delegación Justicia, Walter Marinetti de LOTVA, Uriel Quinteros,
Uriel es de la comunidad cordobesa. Sí, un saludo, compañero. Digo, no, porque también tenemos acá los cordobeses que también dan presente. Hernán Godoy, de la delegación de Oxitec de Córdoba, Pascual Fernando Aguirre, de la CONEA, Sergio Mainar. Bueno, no se escucha bien, Sergio, te leímos tarde, esperemos que cuando ya lo resolvieron. Listo, espléndido. Cristian Arnedo, del Ministerio de Trabajo, Marcelo Huidobro, y nada más. Quería pasar todos los saluditos y ahora sí tenemos los 6 minutos. Hay una pregunta de Cristian Desbalce. Gracias. Estos lentes son los lentes de embellecer y estos son los lentes de leer. Si querés la puedo hacer yo, no hay problema, ¿eh? Gracias. Ese es mi amigo Javi. ¿Cuál es el grado de avance actual de la NPU? Es la nueva planta de uranio de Formosa, está 80% de la obra civil, 70% del montaje. Está muy avanzada. Muy avanzada. Y por estas características que te conté al principio, digamos que va a ser una planta 4.0 automatizada, digamos, desde su diseño es una escala industrial bien acorde al siglo XXI. Esperamos que la puesta en marcha sea la mitad de lo que solía ser una puesta en marcha para una industria química. Esto es básicamente una planta química, esta nueva planta. Y esperamos, bueno, que el paso que sigue, que es la puesta en marcha, poder hacerla en la mitad de tiempo que la industria tradicional del siglo XX solía hacer. Así que, bueno, va a ser una gran bien, ¿verdad? Porque vos lo decís naturalmente, y o sea, estamos hablando de reducir en un 50% los tiempos de puesta en marcha de la planta. Sí. Digamos, en el siglo XX o hasta entrar al siglo XXI, construían una planta primero con planos, ¿sí? Dibujos planos, luego los escalaban a maquetas 3D. Hoy se hace la nueva planta de uranio Formosa de un gemelo digital, donde vos podés no solo estar adentro de la planta, sino que podés simular los procesos, o sea, qué tan rápido va el agua, qué tan fuerte va la temperatura, qué tan velozmente actúa el gas. Digamos, esto es una planta química. En esta planta química ingresa el concentrado de uranio y va de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, así, digamos, procesos químicos simples. Desde esta incorporación de la automatización y las tecnologías del siglo XXI, la simulación la estamos haciendo ya, sin haber concluido. No hace falta terminar el montaje para empezar la simulación del proceso. La simulación se está haciendo ya. Entonces, una vez completado el montaje, ese momento de puesta en marcha va a ser muchísimo más veloz. Así que, bueno, es un orgullo de la ingeniería nacional realmente esta planta. Bueno, saludo a los compañeros de Formosa, a ver si hay alguno que nos está viendo, y muchas gracias, porque aquí también hay mucho trabajo, mucho know-how que se está desarrollando en esa práctica. Es la única industria hoy en construcción en Argentina, una planta productiva química que está utilizando esta tecnología para la puesta en marcha. Un software impresionante, y lo mismo con ciberseguridad. Esto me gustaría la oportunidad de destacarlo, digamos, como empresa pública, empresa del Estado, federal, con presencia en 3 provincias, está permitiendo que la ciberseguridad, que es uno de los esquemas fundamentales casi para el mundo digital en el que vivimos hoy, tenga uno de sus máximos desarrollos en esa planta. Entonces, los operarios y operarias de esa planta van a tener el mayor conocimiento en ciberseguridad de la industria del país. Así que es una innovación. Yo me quedo así porque digo, no lo puedo creer, digo, porque claro, hablan de cosas, ¿no? que uno todavía está así, claro. Bueno, es fantástico. Exactamente. Julieta, algo que no hicimos y que me parece que es un error nuestro, que es, no tenemos tiempo que te presentes, a que nos digas cuál es tu formación, cuál es tu trayectoria, que nos cuentes eso también, porque también es importante que los que nos están viendo vean el perfil y los quilates de a quienes están escuchando. Bueno, yo soy una trabajadora del sector nuclear, me formé en Ciencias Sociales, soy licenciada en Ciencia Política y licenciada en Sociología,
y a través de muchos años de trabajo, primero en la Autoridad Regulatoria Nuclear y después en la Comisión Nacional de Energía Atómica, me especialicé en gestión de la tecnología y la innovación en la Universidad 3 de Febrero. Y ahora estoy haciendo la maestría de esta especialización en gestión internacional de la tecnología y la innovación, y a través de esta experiencia que estuve teniendo, muy honrada de estar transitando este momento en el directorio de Oxitec, también me estoy formando en dirección de empresas públicas. ¿Hace falta algo más? ¿Algún Por comentario? eso cuando ustedes lean el flyer no pusimos todo eso porque no nos entraba. El título que más honor me da es ser una trabajadora del sector nuclear. Fantástico. Bueno, no sé si a alguien le quedó algo en el tintero, pero ya estamos en hora. ¿Listo? La verdad es que un placer, un orgullo, sinceramente, ¿no? Acá las tres coincidimos en la palabra orgullo. Juan, nos conocemos hace mucho, gracias por estar acá acompañándonos. El próximo miércoles nuestro bar del encuentro va a tener un nombre que lo vamos a dejar toda la semana con la intriga. Nieva en Guantánamo, y va a acompañarnos Federico Cañucchi. Que tengan todos un excelente... Lo que más me gusta de este programa es que es miércoles, entonces es como que uno ya está tan cerca del fin de semana, ¿no? Como del inicio, entonces está bueno, uno no puede decir que tenga una excelente jornada, pero sí que se nos vaya terminando, que lleguemos pronto al fin de semana. Gracias. Muy bien.